Yo doy una breve explicación de lo que es la bioética. La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida. No todo lo técnicamente posible es éticamente válido porque atenta contra el ser humano y su dignidad. Ahora hablaremos de la eutanasia. La eutanasia viene del término griego eu, que significa bien o fácil, y thanatos, que significa muerte. Así que etimológicamente solo significa una muerte, pero en la práctica genera bastante confusión. Existe bastante consenso para considerar como eutanasia las actuaciones que producen directa e intencionadamente la muerte de los pacientes que se realizan en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad incurable que no ha podido ser mitigada por otros medios. La eutanasia es una intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente terminal con la intención de evitarle el sufrimiento y darle final a la vida sin eso mismo, sufrimiento. Ahora voy a mencionar las leyes en cada país que tienen que ver con este tema, que es la eutanasia. Existen diferentes leyes sobre la eutanasia. La primera es que el Comité Selecto de Ética Médica de la Cámara de Lores británica define la eutanasia como una intervención deliberada, emprendida con la intención expresa de poner fin a una vida para aliviar el sufrimiento. Sobre los diferentes tipos de eutanasia. La eutanasia directa, que es el proceso de adelantar la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable y se puede dividir en dos clases. La activa, que básicamente consigue la muerte del citado enfermo mediante el uso de fármacos que resultan letales. La pasiva es la que consiste en la consecución de la muerte de aquel mediante la supresión tanto del tratamiento médico que tenía como su alimentación por cualquier vía. También tenemos la eutanasia indirecta, intentar paliar el dolor y el sufrimiento de las personas en cuestión y para ello se les suministra una serie de medicamentos que pueden producir la muerte de la citada persona sin buscarla. Para algunos este tipo de eutanasia no existe, pues no hay eutanasia sin intención de provocar la muerte. También vemos que la sedación paliativa, administración deliberada de fármacos en dosis y combinaciones requeridas para reducir la configuración de un paciente con enfermedad avanzada o terminal para aliviar sus síntomas si no se puede mitigar de otra forma. Por eso la eutanasia la debemos como controlar al paciente que se encuentra en una enfermedad terminal. Muchas gracias. Siguiendo con los tipos de eutanasia tenemos los cuidados paliativos. La Organización Mundial de la Salud los define como un conjunto coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas desde un enfoque integral a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Se trata de medidas de prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Se realiza tanto en casa como en el hospital. Otro tipo es la limitación del esfuerzo terapéutico. Retirar la terapia o no iniciar medidas terapéuticas, porque el sanitario considera que son inútiles en la situación concreta del paciente y solo consiguen prolongar su vida artificialmente, pero sin proporcionarle una recuperación funcional. La limitación del esfuerzo terapéutico permite la muerte del enfermo, pero ni la produce ni la causa. No es una decisión personal del paciente, sino de los médicos. Otro tipo es la obstinación o encarnizamiento terapéutico. Este tratamiento desproporcionado que prolonga la agonía de enfermos desahuciados o terminales. Está el testamento vital. Es un documento de voluntades anticipadas en el que la persona expresa su voluntad sobre las atenciones médicas que desea recibir en caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal que le lleve a un estado que le impida expresarse por sí mismo. Buenas noches, en el día de hoy yo le vengo a hablar sobre los requisitos para practicar la eutanasia. El 20 de abril de 2015 se reglamentó la eutanasia en Colombia, pero hay que tener en cuenta que desde 1997 la Corte Constitucional había declarado que se podría derivar responsabilidad penal para el médico que ayude a un enfermo terminal a morir dignamente. Más sin embargo, una cosa es la reglamentación y otra cosa es hacer que se cumpla.
Las cifras indican que desde el 2015 más del 40 personas habían accedido a dicho procedimiento, pero al menos 40 personas estarían a la espera de encontrar un médico dispuesto a llevarlo a cabo. La reglamentación ordena que las EPS cuenten con un grupo interdisciplinario de expertos preparados para atender la solicitud de un paciente que desea morir dignamente. Mas, sin embargo, ante la actual crisis en la salud que se presenta y las cuestiones morales de algunos doctores impiden que los colombianos accedan con facilidad a este derecho. ¿Quiénes se pueden aplicar la eutanasia? Los enfermos mayores de edad en fase terminal, definidos así con los criterios clínicos y pronóstico de este protocolo que soliciten la aplicación de dicho procedimiento. Enfermos en fase terminal con patología oncológica y no oncológicas. Enfermos con capacidad de decisión que lo expresen verbal o escrita. Serán excluidos del tratamiento los adultos con trastornos psiquiátricos confirmados por especialistas y tampoco se aplicará para voluntades anticipadas. Bueno, mi nombre es Caribel Castro, yo le voy a hablar sobre la eutanasia en Colombia y en qué condiciones están los niños y adolescentes en este tema. Colombia es el único país de América Latina con procedimiento definido para practicar la eutanasia. En adultos apenas comienza a convivir con este derecho a una muerte digna. En medio de un debate, es el tercero en el mundo, después de Holanda y Bélgica, que regula esta práctica también entre los pacientes menores de edad y que se rehúsan a padecer de este sufrimiento de una enfermedad terminal. Aunque la eutanasia se legalizó en este país hace más de 20 años, solo se reglamentó para los adultos en el 2015 y desde entonces 40 pacientes se han sometido a esta práctica, a este procedimiento, lo cual se ha topado con varios rechazos en los sectores más religiosos y conservadores. Desde algunos ven sus triunfos en la empatía y la compasión, otros hablan de una cultura de muerte. El año pasado la Corte Constitucional ordenó al gobierno hacer efectivo el derecho a morir con dignidad en los niños, los niños y los adolescentes. El Ministerio de Salud respondió con una resolución que establece situaciones particulares en los que depende de la edad que tengan los niños y los adolescentes, y siempre bajo algunas condiciones según la enfermedad sea terminal y el sufrimiento constante, insoportable y que no pueda ser aliviado. Los hospitales deben conformar un comité multidisciplinario para garantizar que se cumplan las condiciones y que no sean violados los derechos fundamentales en los cuales la bioética tiene que intermediar y estudiar, porque existen 4 principios, como es la dignidad, como es la autoconfianza, como es que no se violen los derechos de la persona y de terceros. Se requiere entonces el consentimiento inequívoco del paciente a partir de los 12 años, cuando el concepto de muerte se consolida como irreversible, universal e inexorable, sostiene la resolución. Los menores de 6 años quedan excluidos, así como aquellos que tienen discapacidad mental o psiquiátrica. De entre los 6 a 12 años solo se podrá practicar en casos excepcionales, mientras que los de 12 a 14 años prevalece la autonomía del menor, pero con un consentimiento de los padres. A partir de los 14 años se controla la voluntad del adolescente. Este asunto quedó por más de una década en suspenso, hasta que un nuevo fallo del alto tribunal lo retomó en el 2014, lo que obligó al Ministerio de Salud a reglamentar la eutanasia el año siguiente. El primer caso público y famoso fue el de Ovidio González, un paciente de 79 años que estaba quedando sin rostro debido a un cáncer agresivo en la boca. Es el padre del reconocido caricaturista colombiano Julio César González, que pasó de pesar 81 kilos a 48 y que perdió el olfato y el gusto, entonces se sometió a esta práctica. Aún faltan muchas cosas por regular en la eutanasia, especialmente para las personas en estado vegetativo, pues otro punto espinoso que debe estudiar pues la Corte y que tiene varios desafíos, ya que en este caso las personas no están con la voluntad para definir si quiere o no practicarse esto, y en esto no se debe violar nunca el derecho a la vida ni permitir el consentimiento sustitutivo que se vaya en contra de la voluntad del individuo. Buenas noches, mi nombre es Julie Gutiérrez y yo le voy a hablar de los requisitos para solicitar la eutanasia. En los países que se ha despenalizado la eutanasia, se requieren unos requisitos mínimos para que una persona pueda solicitarla. Primero, la persona que
Solo puede pedir la eutanasia a la persona que desea morir. No puede solicitarse a través de un familiar, de hijos, de esposos, ni tutores de la persona que está enferma. Tiene que ser una decisión libre, sin precisiones externas, reiterada en el tiempo y no puede ser fruto de un impulso. 2 médicos independientes deben verificar que se cumplan los requisitos. La persona que pide ayuda para morir debe padecer una enfermedad incurable y una dolencia insoportable. Pero también la persona puede cambiar de opinión en el momento que lo requiera. La eutanasia en Colombia se ha convertido en un problema a nivel religioso, así como moral, con amplias consecuencias que incluyen varias actitudes tanto positivas como negativas. En la actualidad vemos cómo la eutanasia es juzgada mediante parámetros religiosos y éticos, los cuales han sido infundados buscando controlar nuestras decisiones como seres humanos. En algunos casos, la eutanasia en nuestro país ha encontrado un factor común y es la exclusión de quienes desean tomar la decisión bajo el parámetro religioso, en donde los familiares se oponen a que la persona tome esta decisión debido a que el factor común, que es el religioso, en donde ellos expresan que la única persona o el único que es dueño de controlar la vida es Dios. Entonces esto en Colombia pues genera muchos conflictos a nivel social y a nivel moral.